En el momento en que sabemos que somos humanos, podemos y cometemos errores. Y solo en el momento que nacemos hasta que podemos razonar entre lo bueno y lo malo, podríamos decir que nuestra especie está totalmente sana, de mente y corazón. Esta vez traemos para todos ustedes un video altamente duro, contundente. Y aunque respetamos cualquier religión, esta vez mostramos la podredumbre de ciertos personajes que se aprovechan de la fe, del sentido de pertenencia de las personas que creen en seres divinos, los cuales a partir de ciertas costumbres el ser humano puede doblegarse y ser vulnerable. En ese momento entran aquellos aberrantes personajes que aprovechan el momento de infortunio de aquellos necesitados de un milagro para conducir por caminos sin salida a estas personas que, cegados por la buena voluntad y la adoración a un ser supremo, terminan cayendo en las garras de otros humanos que ven en estos una buena fuente de riqueza, quizá para siempre. El caso de Nazón Joaquín González es uno de ellos. Este sujeto terminó siendo uno de los personajes más importantes de la iglesia protestante, no solo en México, sino en varias partes del mundo. Pues su abuelo, Eusebio Joaquín González, fue el fundador en 1926 de un templo llamado la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo en Guadalajara, una ciudad extremadamente católica en aquellos ayeres. El nombre era largo pero imponía. Eso sí, esta religión se perfilaba que fuera no solo la contraparte del catolicismo, sino que la idea era tener un poder inmenso gracias al poder político y a costa de todos aquellos feligreses que depositaron su confianza en este sujeto para que les mostrara el verdadero camino de Dios. Fue así como su dominio se hizo inmenso hasta nuestros días, pues esta iglesia, antes del escándalo, presumía más de 7 millones de seguidores por todo el planeta, además de estar presentes en más de 50 países. Pero pregunto, ¿cómo es que se volvieron tan famosos y hegemónicos? Pero lo mejor, ¿cómo le hicieron para tener tantos fanáticos en sus manos? Prepárate, porque así como en las demás religiones hay personajes impresentables que se aprovechan de la gente, esta vez la iglesia llamada la luz del mundo deja entrever cómo este mundo religioso es tan rancio como el de las sectas no religiosas. Pues hoy en día los charlatanes muchas veces se pueden presentar como un apóstol del Señor, aunque lo único que quieren es aprovecharse de las personas por dinero y carne. Mucho ojo, porque se viene muy fuerte. Y quizás si la gente quiere y logramos 10,000 likes, podemos subir una segunda parte, igual de mórbida que esta. Es por eso que hoy te presento el puerco de Nazón Joaquín, secta, abuso y caída de la iglesia La Luz del Mundo. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1,000,000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Sí, claro, qué fácil. Cuando se dio el caso del apóstol de la luz del mundo, Nazón Joaquín González, donde se le acusó de ser un ente asqueroso y de ser partidario del caldo de pichón. Todos los medios salieron a reventarlo, y con ellos mucha gente ciertamente aprovechó para defender sus creencias cuando sabemos que donde quiera se cuecen habas. Sin embargo, para entender por qué este sujeto engañó a millones de personas, primero tenemos que saber dos cosas. Una, la religión es poder. Segunda, siempre estarán metidos en temas políticos y económicos de los países. Tan simple como eso. Los religiosos, al menos en México, siempre han estado del lado del poder político y en contra de quien atente a sus intereses, y el caso de la luz del mundo es un gran ejemplo de esto. Primero que nada, hay que considerar lo siguiente. A la iglesia llamada la luz del mundo la suelen confundir con otro tipo de religiones como los pentecostales o los evangélicos, donde caen varios tipos de religiones. Además, precisamente son protestantes, o sea, que van en contra de los dogmas de la Iglesia Católica y su monopolio. Pero en creencias no son lo mismo. Y precisamente allí es donde empieza todo el show. Si nos remontamos a la historia de cómo se construyó este imperio que ha estafado a millones de feligreses,
donde precisamente la dinastía de los Joaquín González lleva reinando esa iglesia generación tras generación. Para todos aquellos que saben de este tema, recordarán que en 1926 a 1929 en México hubo una guerra llamada la Guerra Cristera, o la Guerra de los Cristeros o Cristeada. En aquellos tiempos, México era un país que apenas se venía reconstruyendo, luego de una revolución, la cual fue parteaguas para que se instauraran años después el formato de elección popular por medio de los partidos políticos. Sin embargo, justamente el promulgar la Constitución de 1917, la cual nos rige hasta estos tiempos, se hablaba de la separación de poderes, ya que el poder político no estaría a la par del poder religioso. En pocas palabras, se le negaba la personalidad jurídica a las iglesias. Ya no meterían su cuchara en las decisiones constitucionales y solo se les dejaría gobernar a sus rebaños y decidir sobre sus temas de fe en sus templos. De hecho, 3 puntos importantes por los cuales se desató todo fueron los siguientes. El clero ya no participaría en la política. Se privaba a las iglesias de poseer bienes raíces y se impedía el culto público que se diera fuera de sus iglesias. Estas 3 razones desataron una guerra civil de 3 años en nuestro país. ¿Y adivinen quién nació justo en esas épocas? Sí, la iglesia, la luz del mundo. ¿Y adivinen qué político hizo todo el show? Pues el creador del Maximato. Época donde este controló a 3 presidentes: Emilio Portes Gil, quien fue interino, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Luján Rodríguez, todos entre 1928 y 1934. Su nombre, Plutarco Elías Calles, mismo que apoyaría la construcción de esta iglesia. Pero, ¿por qué? Los feligreses afirmarían que el apóstol Eusebio, de la noche a la mañana, tuvo una epifanía donde el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente: tu nombre será Aarón, lo haré notorio por todo el mundo y será bendición. Pero una corriente explica que el mismo Plutarco Elías Calles tomó a Eusebio y lo patrocinó durante la Guerra Cristera. Le dio fuertes sumas de dinero para que empezara a crear sus templos y así dividir a los feligreses. Recordemos que en el México post-revolucionario, la Iglesia Católica tenía un excesivo poder, debido al tiempo que estuvo evangelizando a muchos mexicanos desde mucho antes del Porfiriato. Sin embargo, hay otra versión, y esta la dio Roberto Blancarte, profesor e investigador del Colegio México. Este explicó en entrevista para la BBC de Londres que Eusebio Joaquín fue quien se acercó al gobierno de Plutarco Elías Calles para poder sobrevivir. Textual, dijo lo siguiente: eso hizo que durante muchos años la Iglesia La Luz del Mundo se identificara con el PRI, que fue el partido dominante. Luego prosiguió: pero con los años, cuando el PAN u otros partidos empezaron a disputarle la hegemonía al PRI, llegué a ver cómo los pastores de la iglesia, los líderes, empezaran a cortejar y a invitar a los políticos que en su momento tuvieron algún poder, fuese municipal, estatal o federal. Y hace algunos 10 a 15 años pasaron de tener amigos en los distintos partidos políticos a tener gente de ellos mismos en los partidos. Posiblemente los partidos les pedían candidatos. De hecho, todo esto tiene que ver con los abusos por parte de sus líderes con mujeres y niños dentro de su gremio. Incluso, muchas mujeres fueron parte de la moneda de cambio por el poder que algún día tuvo esta secta, que estaba enmascarada por una religión. Y eso lo veremos más adelante. El poder de la luz del mundo llegó por 2 frentes a lo largo de la historia, de un financiamiento federal y corrupción hasta incursionar en materia política, pero a su vez también se iban alimentando de la fe de la gente, esa fe que muchas veces se da de buen corazón. Pues durante su fundación hasta ahora solo ha habido 3 apóstoles, que son supuestamente los enviados de Cristo, y su palabra no puede contradecirse. Si ellos no te dan su bendición, tú no puedes salvarte del infierno. El primero, Eusebio Joaquín González. Luego de su reinado llegó su hijo Samuel Joaquín Flores, siguiendo una línea de dinastía, como los antiguos reyes y emperadores, hasta llegar a Nazón Joaquín González, quien hoy está en el bote por puerco, mismo que ya declaró que es culpable, y se le comprobó su gusto por el caldo de pollo. Pero espere, que se viene lo mejor en el siguiente capítulo.
Para muchos, la religión es un negocio muy lucrativo. Y sí, es la realidad. Quien no ha visto a los obispos católicos o a los predicadores de las grandes iglesias no solo mezclándose con la clase política, sino viviendo en mansiones de lujo y ganando exorbitantes cantidades de dinero? ¿Cómo es posible que un tipo así pueda obtener grandes ingresos y vivir literalmente como un pequeño rey? Muy sencillo. La gran mayoría de esos privilegios vienen de los feligreses, sistema que se replica en todas las religiones del mundo desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿por qué si la gente sabe que dejarles el dinero y el tiempo a los evangélicos es hacerlos millonarios? Muy simple. El acto de fe humano siempre será muy noble y de buen corazón. Aquí es donde viene la siguiente reflexión. Si la persona que está al frente de un rebaño se corrompe, suele, como muchos pastores, apóstoles o personajes pesados del catolicismo, predicar con el mal ejemplo. Recordemos que al final esos tipos son humanos y se pueden corromper de cierta manera como usted o como yo. Nadie está exento a practicar la corrupción o de aprovecharse de la gente, pues el poder y el dinero suelen corromper a quienes no tienen bien cimentados sus valores y tristemente, en las religiones, como hay gente capaz y honesta, también hay chacales vestidos de oveja. Cualquiera que tenga un sentido de pertenencia por el hurto o por la mentira puede, como en este caso, estafar a mucha gente. Cuando se dio el tema de Nazón Joaquín, muchos ex feligreses de la luz del mundo salieron a decir lo que vivieron en el rebaño del apóstol puerco. Pero, ¿cómo se hizo tan poderosa esta iglesia? En realidad hay varias vertientes, pero muchos seguramente se preguntan ¿cuál ha sido la mejor base de financiamiento? Y esa cae en las aportaciones y donaciones de sus seguidores. De hecho, luego de que saliera el documental en una plataforma streaming llamado Detrás del Velo, Sobreviviendo a la Luz del Mundo, se especifican las famosas monedas de cambio, mujeres y aquellos que están por debajo de los 17 a cambio de poder. De hecho, la cantidad de personas que fueron laceradas por el culto, no a Dios, sino a Nazón Joaquín, explican que ante la devoción, sus pensamientos y decisiones ya no les pertenecían, sino que las decisiones ahora correspondían al disque apóstol del Dios en la tierra. Imagine usted cuál tuvo que haber sido el coco wash de este sujeto con miles de personas para que éstas accedieran a todo lo que él pedía. De hecho, en la fiesta de este culto no se adoraba a Dios, sino a este personaje, e incluso el máximo día de fiesta sería justamente en el cumpleaños de los miembros de la dinastía. Bajo este yugo, la luz del mundo se hizo de un inmenso poder político, económico y sectario. Las ganancias de esta iglesia nunca han sido públicas, siempre se mantuvieron en cierto secreto gracias a la complacencia de empresarios pertenecientes a este culto, políticos y leyes que inclusive se modificaban para no raspar al disque apóstol. No obstante, cuando el escándalo de Nazón Joaquín, el apóstol asqueroso, muchos feligreses desertores explicaron cómo se hacían las donaciones para darle la vida de rey a este oscuro personaje. Pues cada uno de sus miembros está obligado a dar el 10% de sus ingresos en los famosos diezmos. Además, exige aportar dinero adicional para construir y mantener un buen estado de las iglesias de este imperio, y a veces, con la gente que tiene más dinero, se le presiona para que donen algún patrimonio a los apóstoles. Todo un negocio redondo donde se lavan conciencias para aprovecharse de la fe. De hecho, desde que se encontró culpable a Nazón Joaquín por sus puerqueses y al ser procesado en Estados Unidos, la iglesia le tuvo que pagar a uno de los abogados más famosos del mundo para que obtuviera una reducción de su castigo. De hecho, le ayudó a evadir la cadena perpetua, ya que la gravedad de lo que perpetuó merecía estar todo el tiempo que le queda de vida en el bote. De hecho, el abogado de Nazón Joaquín fue el mismo que ayudó a salir de un problema similar al actor Kevin Spacey y también a multimillonarios gringos, estrellas de la NBA. Su nombre es Alan Jackson, perteneciente al prestigioso despacho llamado Werksman & Jackson & Quinn LP, el cual llegó al acuerdo para reducir la condena por 16 y 8 meses en el botellón, a pesar de que este abominable monstruo tenía más de una veintena de denuncias, todas por la misma asquerosa temática. Pero, ¿cuánto dinero tiene la luz del mundo? Solo imagine
que más de 7 millones de feligreses de diferentes clases sociales aporten cada mes. ¿Cuánto cree usted que puedan llevarse todas las iglesias de este sujeto? La Luz del Mundo le cobra por todos sus feligreses, pues esperan que cada miembro que es bautizado a los 14 años siga un patrón de pagos mensuales, al menos en Estados Unidos. Alrededor de $1,000 anuales son los gastos aproximados de un miembro, sumado de otros $2,000 por concepto de seguro, impuestos, gastos de servicio público del templo, pagos al pastor para que dé el sermón, entre otros. Todo en efectivo. Si usted conoce más datos comprobables, déjemelo en los comentarios. Tan solo hay que recordar que el día que Nazón Joaquín cayó en manos de la justicia, en 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, luego de bajarse de un costoso jet privado, al menos en México, la unidad de inteligencia financiera le congeló las cuentas y activos de la iglesia con un valor de $19 millones, misma que luego, con la ayuda del Poder Judicial, se pudieron descongelar. ¡Qué ojo! Además de eso, la misma UIF había detectado movimiento de dinero de manera inusual a paraísos fiscales, gastos excesivos en tarjetas de crédito, vehículos y blindajes de estos, además de la compra de inmuebles y acciones más el cobro de intereses, denunciándolos por enriquecimiento ilícito en nuestro país. Sin embargo, al final el dominio que esta organización tiene sobre ciertos grupos de poder que manejan las leyes fue suficiente para ayudarles a sortear este escándalo. Pero aguas, que aún quedan más puntos infames, altamente grotescos y miserables que debemos señalar en este video. Según los testimonios de exmiembros de este culto, dicen que el dinero que se les recaudaba cada mes iba a parar a grandes cuentas, las cuales se ocupaban para iniciar grandes desarrollos inmobiliarios de esta secta iglesia. De hecho, la Luz del Mundo tiene un amplio ratio en países como El Salvador, donde justamente Nazón Joaquín fue puesto en el pedestal por el gobierno de Nayib Bukele. En ese país se iba a construir la famosa ciudad del mundo de El Salvador, un terreno de 102 hectáreas cerca del aeropuerto de la capital. Este proyecto urbanístico contaría con templos, residencias, recintos culturales y deportivos, además de un centro financiero, hospitales, áreas verdes. Sin embargo, gracias a la detención de este sujeto, todo el dinero lo destinaron para salvarle el pellejo. ¿Se imaginan cuánto dinero no se iban a gastar en este proyecto en El Salvador, con el visto bueno de Nayib Bukele? Según los datos de ese país, esta mega inversión sería de $200 millones tan solo en infraestructura. Sin embargo, la porquería saldría a flote más tarde, pues luego de caer el líder religioso, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos señaló que gran parte de esa inversión venía procedente de dinero ilícito, lavado y otros recursos de dudosa procedencia. Al final el proyecto se canceló, o al menos navega en el olvido, mientras el abominable apóstol yace en el bote en Estados Unidos con hambre de carne y deseos de salir. Para que entiendan cómo estaban las aguas, Nazón Joaquín y toda su parentela, con ayuda de políticos, empresarios y personajes de la ley, hicieron un imperio que parecía no detenerse. Era una organización extremadamente poderosa al amparo del poder económico y político, siendo prácticamente una pesadilla para varios de sus miembros, los cuales dejaron casi una vida en esa secta. Xochitl Mártir, un ex miembro de esa iglesia, pudo recabar mucha información al interior de esta organización putrefacta. Una parte importante es el organigrama, pues quienes siguen abajo del supremo líder está el Consejo de Obispos, quienes son nombrados por el apóstol, y estos se dedican solamente a gestionar las operaciones de las iglesias, pues cada país tiene un consejo diferente. O sea, básicamente, estos personajes son solo gerentes de la empresa, simples operadores con poder. Sin embargo, existe otro grupo igualmente poderoso, llamado los Incondicionales. Este pequeño grupo de élite fue creado por el padre de Nazón Joaquín, el cual está conformado por miembros originales, además de un equipo legal y muy fuerte de relaciones públicas conducido por Berea Internacional, una iglesia cristiana, además de una tesorería, la cual solo funge como palero y florero del apóstol, pues quien decide cómo se gasta el dinero es el supremo líder. Como usted observa, esto es lo que vale la fe de algunos,
menos en esta organización que se jactaba de ser la verdadera iglesia de Dios. Sin embargo, así como todos los imperios, en algún momento acaban. Hoy, la luz del mundo no es lo que algún día fue, pues luego del escándalo de su líder, muchos de los feligreses abandonaron el culto, además del mal prestigio que recibió la detención del puerco de Nazón Joaquín, quien está a la espera de que pase el tiempo para salir de la jaula, pues a pesar de todo lo que pasó, los fanáticos que aún quedan siguen cumpliendo con los mismos dogmas, entregando su diezmo, cumpliendo con los requisitos económicos para pertenecer a este culto. Porque aunque usted no lo crea, muchas personas al paso del tiempo desarrollan el sentido de pertenencia, no al Dios Todopoderoso, sino a este hombre que a la fecha sigue jactándose de ser supuestamente el único apóstol de Dios aquí en la tierra. Pero dime, ¿eres o has sido miembro de alguna religión similar a la luz del mundo? ¿Conoces a alguien que sí lo es? ¿Cuál es tu experiencia en este tipo de lugares? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos. Hasta la próxima.